Bienvenidos a Faro Profético, el programa que ilumina la oscuridad de nuestro tiempo. Con la luz de la profecía bíblica, en una era de incertidumbre y cambio, navegamos las aguas turbulentas del presente y exploramos el cumplimiento de las Escrituras Sagradas, revelando las señales de los tiempos y lo que está por venir. Únete a nosotros en este viaje espiritual y educativo, donde analizaremos los eventos actuales bajo la luz divina de las Escrituras. Porque la profecía no es solo historia escrita, es una guía para la humanidad en estos tiempos finales. La profecía no solo nos ofrece conocimiento, sino que también forma y transforma nuestro carácter, preparándonos para afrontar los desafíos en estos tiempos cruciales. Porque el conocimiento de lo que ha de venir nos prepara para afrontar el presente. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto poderles saludar nuevamente a cada uno de ustedes que nos acompañan en diferentes lugares y poder estar con ustedes por medio de este programa Faro Profético, que tiene como propósito estudiar las profecías escatológicas para el tiempo de hoy, entendiendo de que la profecía es parte del Evangelio y el Evangelio son buenas noticias, son buenas nuevas que Dios tiene para cada uno de nosotros y que nos presentan cómo en medio de los eventos que están ocurriendo nosotros podamos estar de parte de Dios. Así que hemos venido estudiando la última vez en el programa anterior estudiamos la historia denominacional acerca de las posiciones que la iglesia ha ido teniendo, cómo empezó bien, pero después se tomaron otras posiciones y finalmente nuevamente el Señor ha ido restaurando esa posición para que nosotros podamos interpretar las profecías como es debido. Quedamos de que íbamos a estudiar los métodos de interpretación profética. Dijimos que habían por lo menos tres métodos básicos: el método preterista, el método futurista y el método historicista, que es el método que la iglesia generalmente utiliza. Así que para esto, hermanos, les invito para que oremos. Vamos a hacerlo de rodillas y entonces daremos comienzo a esta temática que es muy interesante. Padre Celestial, en este momento, Señor, nos colocamos de rodillas delante de tu presencia y elevamos nuestra mente hacia el trono de tu gracia, donde tú prometes que podemos hallar oportuno socorro. Y en este momento lo hacemos para implorarte que nos des iluminación, que ilumines nuestra mente, nuestro espíritu, y entender de que estamos en terreno sagrado al abrir las Sagradas Escrituras. Imploramos, Señor, que el Espíritu Santo sea el agente que tú coloques para auxiliarnos, para ayudarnos, dirigirnos y guiarnos en este momento. Que bendigas a cada una de las familias, de los hermanos y miembros que están conectados o que van a ver este tema. Que perdone nuestros pecados y faltas y que supla las necesidades de cada uno. Te lo imploramos en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Decíamos entonces que vamos a introducirnos de una manera más profunda en la parte del método de interpretación profética. Ahora, ya mencionamos que son tres, no son los únicos, pueden haber más, pero los más utilizados son el método preterista, el método futurista y el método historicista. Ahora, realmente de los tres, el único que tiene bases bíblicas es el historicista. O sea, quiero decir de que no hay ningún ser humano que pueda decir de que lo fundó, lo creó
sino que está ahí implícito en la Biblia. Pero los dos otros métodos, el método preterista y el método futurista, vamos a darnos cuenta que se originó en la mente de personas que interpretan la Biblia de esa manera y que ya se formó una corriente donde se le da la interpretación a las profecías de esta manera. Y dijimos que estos tres métodos han estado en conflicto uno con el otro a través de la historia, porque si utilizamos uno, nos vamos a ir por un camino para interpretar la profecía, y si lo hacemos con cualquiera de los otros dos, pues será lo mismo. Pero dice que este conflicto se viene arrastrando más desde los tiempos de la Contrarreforma. Recordemos que hubo un periodo después de la Edad Media, de la Inquisición, del oscurantismo, donde se levantó la Reforma, y la Reforma, sobre todo con Martín Lutero, ellos tenían en claro cómo era la aplicación, por ejemplo, del Rey del Norte, del Cuerno Pequeño, etc. Pero para eso también hubo una contrarreforma donde se quiso desviar la atención de la aplicación que se daba en contra del papado, para que tuvieran otras aplicaciones y las miradas se desviaran de esa manera. Ahora, ninguna dice aquí que de esos tres métodos debemos combinarlo. No podemos hacer un jugo con los tres, porque eso no tendría éxito. Aunque algunos en este momento, en el tiempo actual, lo han tratado de hacer. Por ejemplo, algunos dicen que son historicistas, pero también le incluyen en partes de la escritura el futurismo. Así que eso no va a resultar. Vamos, hermanos, a introducirnos en la parte del método preterista. Miren, el método preterista, la palabra preterista viene del latín praeter, que significa pasado. ¿Qué significa eso de acuerdo a la raíz? Pues sencillamente que aplican las profecías más importantes de tiempo a que ya se cumplieron en el pasado, o sea, que son historia. El preterismo comenzó con Porfirio en el siglo III de nuestra era. O sea, que estamos hablando más o menos en el año 300, por ahí. Porfirio era un juez cristiano, fue un filósofo neoplatonista quien atacó el cristianismo. Él escribió varios libros en contra del cristianismo, y sabemos que fue el primero en decir y en sostener y mantener que el libro de Daniel fue historia escrita. O sea, que lo que ya Daniel escribió había sucedido y que fue escrito como profecía, y el primero en decir que las profecías de Daniel enfocaban a Antíoco Epífanes como su figura central. De hecho, de esta base, de este pensamiento, la mayoría de las aplicaciones preteristas de la profecía se enfocan es que en el Antiguo Testamento, como lo vamos a ver, el hombre o el personaje central fue Antíoco Epífanes, y en el Nuevo Testamento Nerón. Pero de ahí no pasan más hacia la historia. Dice esta idea, y luego el futurismo se convirtieron en útiles herramientas en contra de la reforma que se hizo. En ese tiempo, alrededor del 1563 hasta el 1600, intérpretes católicos fueron en ambas direcciones para rechazar el empuje de las interpretaciones proféticas de los reformadores. Miren, hermanos, porque esto es muy interesante lo que estamos diciendo. Y es que tanto el método preterista como el futurista fueron de origen católico jesuita, mientras que el método historicista no es de origen humano. Y fue con un propósito por el cual se creó, que fue desviar las miradas hacia lo que era verdadero. El primero que utilizaron y llamaron
para que pudiera ser una aplicación diferente de la que estaban dando los reformadores como Martín Lutero, Juan Hus, Calvino, etc., fue el jesuita español Alcázar, donde él desarrolló el preterismo. Recuerden, fue un jesuita al servicio del catolicismo, donde desarrolló este método llamado preterismo. Mientras que otro jesuita llamado de apellido Rivera desarrolló el futurismo. Muy interesante, porque detrás de todo esto podemos encontrar en el gran conflicto cómo Satanás estaba trabajando para minar las interpretaciones verdaderas que señalaban al papado y al cuerno pequeño, ¿no es cierto?, como la aplicación de las profecías. El preterismo dice que las profecías de Daniel terminaron en el segundo siglo antes de Cristo. O sea, miren cómo ellos dicen que Daniel, todo el libro, lo que más se extiende fue hasta el siglo segundo antes de Cristo, y que las profecías de Apocalipsis hallaron su cumplimiento en el primer siglo, o sea, más o menos en el año 100 en la era cristiana. El preterismo ve el libro de Daniel enfocado en el reino de Antíoco Epífanes. Ahora, ¿por qué es importante, hermanos, si yo he estado gastando o invirtiendo el tiempo en estos dos temas antes de entrar a estudiar y a introducirnos en los capítulos de Daniel y Apocalipsis? Porque cuando vamos a darnos cuenta que estudiamos algunos capítulos, si nosotros le damos una interpretación preterista y lo vamos a dar cuenta cuando estemos ahí, entonces la profecía va a cambiar. O si le damos una interpretación futurista va a ser igual. Por eso es importante lo que estamos estudiando. Así que ellos decían que Antíoco Epífanes era el hombre que cumplió la profecía, la mayor parte de la profecía de Daniel. Y en el libro de Apocalipsis se enfocan especialmente en el reinado del emperador Nerón. ¿Recuerdan quién fue Nerón? Entonces miren cómo el enemigo, tratando de hacerse a un lado, trata de colocarse una vestidura humana para desviar las miradas y colocarlas en seres humanos. Y es verdad que estos hombres fueron hombres que persiguieron a la iglesia, que persiguieron al pueblo de Dios, pero no tienen que ver nada con la interpretación que da la profecía. Por consiguiente, la escuela preterista se enfoca solamente en el pasado. En la conferencia de Glacier-Vieck de la Iglesia Adventista en 1983, se le ofreció a la iglesia el preterismo para que se adoptara. Algunos laicos se dieron cuenta que este fue el asunto central de aquella conferencia y en su gran mayoría fue rechazado. Gracias al Señor, el Señor dio sabiduría en ese momento para que no permitieran que el preterismo se introdujera. Realmente, hermanos, en la iglesia son muy pocos los que creen en el preterismo. La mayoría de los que creen en el preterismo son otras denominaciones protestantes, evangélicas, donde aplican este método de interpretación profética. Una de las muchas razones por lo que la iglesia rechazó este método es porque el preterismo conduce a una aplicación totalmente diferente a los 2300 días de Daniel 8:14. Eso es un ejemplo que vamos a tomar ahorita solamente. Pero imagínense, si nosotros aplicáramos el método preterista, ¿cómo le haríamos la interpretación de las 2300 días? Para nosotros, históricamente, la profecía de las 2300 días se aplican día por año. Eso significa que son 2300 años que va desde el momento en que se dio la orden de restaurar a Jerusalén hasta 1844. Miren todo el periodo de tiempo que abarca esta profecía. Pero según el preterismo, los 2300 días los toman como literales y los aplican a la carrera de Antíoco Epífanes. Así que si los aplicamos literales, eso no sería más que como 6 años, más o menos.
y la profecía no iría tan allá como es el propósito por el cual fue dada, hasta el tiempo del fin. ¿Y quién fue Antíoco Epífanes? Después lo estudiaremos en las profecías, pero él fue un rey débil griego que reinó en Siria durante el segundo siglo antes de Cristo. Así que ellos toman esa profecía, la aplican literal, solamente dicen que los 2300 tardes y mañanas equivalen como a 6 años y que se aplicó en Antíoco Epífanes. Otra razón por la cual el preterismo tuvo poco atractivo para los adventistas es que en este se ampara esencialmente en un principio antibíblico. ¿Qué significa eso? De que no aplican el principio día por año, sino que todo lo aplican literal. La idea es que el libro de Daniel no es profecía para ellos. O sea, el que cree en el preterismo, ellos dicen que Daniel y Apocalipsis no son profecía. Dicen que realmente lo que es historia escrita como si fuera profecía. Miren cómo ellos lo explican. Fue historia, pero dice que escrita como si fuera profecía, pero que ya había sucedido. Ahora, nosotros sabemos, hermanos, que ¿qué es la historia? La historia es profecía por cumplirse. ¿Y qué es la profecía? Es historia cumplida. Pero eso es muy diferente, porque si nosotros nos paramos hoy aquí en el año en que estamos, 2024, decimos que ya todo lo que se cumplió de profecía es historia, pero lo que está por cumplirse todavía es profecía que no ha sido historia. Así que ellos explican que Daniel, que es el autor, realmente no fue Daniel, sino que pudo ser otro personaje, alguien que se hizo llamar Daniel, un seudónimo. Él no vivió en Babilonia 500 años antes de Cristo, como dice la historia, sino que vivió en Jerusalén alrededor del año 165. Entonces miren, hermanos, cómo ellos lo acomodan todo y cómo no lo vuelven literal, sino que lo acomodan al amaño de ellos. Muchos dicen mucho de lo que este libro registra ya ha ocurrido. Así lo explican ellos. Eso hablando del preterismo, podemos hablar muchas otras cosas, ¿no es cierto? Vuelvo y digo, por lo menos dentro de la iglesia no hay tanta fuerza con ese método, así que vamos a meternos, hermanos, ahorita el método futurista, donde es mucho más delicado, porque muchos de los pastores para este tiempo y muchos de los pastores conocidos y reconocidos con ministerios son los que están aplicando este método futurista. El método futurista dice que, ya dijimos que también fue creado por un jesuita de apellido Rivera. También el propósito era desviar no solamente los eventos finales, sino los eventos que se van a cumplir en el libro de Apocalipsis. La escuela futurista colocó el énfasis de Daniel y Apocalipsis mayormente en el futuro, aún por cumplirse. Aquí encontramos que el futurismo sobre todo tiene una línea dispensacionalista, se llama así dispensacionalista, que es una rama prominente del futurismo que reduce este cumplimiento futuro a los últimos 7 años de la historia, como ellos lo explican, de la Tierra. O sea, en pocas palabras, ellos dicen que la Tierra tendrá los últimos 7 años, donde en ese periodo de 7 años, donde se llevará a cabo el cumplimiento de todas estas profecías. El dispensacionalismo dice que existe una brecha durante la dispensación cristiana. Entonces, durante los últimos 7 años de la historia de la humanidad, el reloj profético comienza su titán nuevamente y el gran esquema de las profecías bíblicas haya su cumplimiento. El dispensacionalismo ve a un individuo como el anticristo en el final de tiempo. O sea, no ve el anticristo como un sistema, sino solamente como un personaje. Y todo lo llevan a los últimos 7 años de la historia de este mundo, donde dicen que ahí es donde se va a cumplir todo lo que no se va a cumplir. Otros innovadores adventistas
se han vuelto al futurismo, como les decía, con la idea que esto puede ser un antídoto contra el preterismo. Miren cómo el enemigo trabaja. O sea, muchos de los que han tomado el futurismo dicen, no, pues se han ido al otro extremo para no tomar el preterismo, pero aplican sus métodos arbitrariamente. Por ejemplo, en el libro de Daniel, así como vimos un ejemplo del preterismo con las profecías de las 2300 tardes y mañanas, veamos este ejemplo en el método futurista. En el libro de Daniel, por ejemplo, ellos aceptan las interpretaciones históricas, por ejemplo, de los 4 reinos, de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma imperial. Ellos eso lo aceptan, y las 70 semanas también. Las 70 semanas que fueron dadas o cortadas a los judíos, que llegan hasta el año 34 después de Cristo, eso lo aceptan. Pero lo aceptan como historia, con el método historicista, pero los 1290 años y los 1335 días de Daniel 12, que se encuentran en el capítulo 12 de Daniel, versículos 11 y 12, fueron tomados en forma literal. Entonces, aquí hay como una contradicción, porque una parte la aplican históricamente, pero otra literalmente. Así que estas profecías de tiempo ellos la aplican literalmente y son tomadas en formas literales y la ubican en el futuro. O sea, ellos dicen, sí, tuvo su aplicación en el pasado, pero vuelven a tenerla en el futuro. Esto hace el uso del principio de día por año algo arbitrario, usando en algunos lugares y en otros no. Y eso es importante, hermanos, porque recuerden que nosotros como adventistas tenemos un principio día por año para lo que es profético. Entonces no podemos aplicar que a unos periodos de tiempo le damos el día por año y a otros periodos de tiempo no se los damos, sino que los aplicamos literal, porque esto sería ir en contra al mismo principio. Este método también falla en darse cuenta que el primero de los periodos de tiempo en Daniel 12, que es un capítulo, hermanos, que vamos a estudiar y que es muy conflictivo el capítulo 12 por las interpretaciones que se están dando, pero ellos dicen que los periodos de tiempo de Daniel 12 fue el de los 3 años y medio del versículo 7, donde dice, Daniel 12:7 dice, y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Así dice Daniel 12:7. Aquí en Daniel 12:7 se menciona ese periodo de tiempo que dice tiempos y la mitad de un tiempo, que nosotros lo hemos entendido que es lo mismo que decir 1260 años o 3 años y medio. Pero saben, hermanos, que antes que se mencionara en Daniel 12:7 ese periodo de tiempo, ellos pasan por alto, porque ellos ahí 12:7 lo aplican literal. No están pasando por alto que ese periodo de tiempo ya se menciona en Daniel 7:25. O sea, el capítulo 7 fue antes que el capítulo 12. Y en el capítulo 7 ya se menciona ese mismo periodo de tiempo. Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, hablando del cuerno pequeño. Y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos. Y yo sé lo que ustedes saben el versículo, ¿y qué más? Y la ley. ¿Qué es lo que tratará de hacer el cuerno pequeño? En cambiar los tiempos y la ley de Dios. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Es la misma frase, el mismo término de tiempo de Daniel 12:7. Lo interesante, hermanos, de todo eso es que los futuristas a Daniel 7:25 lo aplican históricamente. Pero el periodo de tiempo, ellos creen de que es diferente el periodo de tiempo de Daniel 7:25 al periodo del tiempo de Daniel 12:7.
y resulta que está hablando del mismo periodo de tiempo. Entonces no podemos aplicarlo aquí literal y allá simbólico. Cualquier persona que acepte el principio día por año, en Daniel 9:25, que dice, sabe pues y entiende que de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. O sea, lo que estoy tratando de decir, hermanos, es que esta porción de la profecía de Daniel 9, nosotros como adventistas la hemos aplicado de que era el tiempo que se refería o que fue cortada al pueblo judío literal, y que esas 70 semanas significan realmente 490 años y que se cumplió en el año 34. Es interesante que esta parte de Daniel 9:25 ellos la toman como histórica, o sea, que hay que aplicarla día por año. Pero no quieren aceptar que en Daniel 12:7 también se debe aplicar el principio día por año. El versículo 12, 11 y 12 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Después dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Entonces estos periodos de tiempo de 1335 y 1290, ellos ya no lo aplican día por año, sino que lo aplican literal. Y no solamente lo aplican literal, sino que lo reinterpretan hacia el futuro. O sea, en pocas palabras, está por cumplirse. Cuando nosotros sabemos que eso ya se cumplió, sabemos que la profecía de los 1260 años se cumplió del año 538 al 1798. Sabemos también que la profecía, esas dos profecías que estamos hablando se cumplieron cerca de 1844, que están en el pasado y que fueron un impulso y un avance para los milenistas de su época. Además, hermanos, ellos postulan que los 1260 días de Apocalipsis 12:6, Apocalipsis 12:6 eran simbólicos y deberían ser interpretados siguiendo el principio de día por año. Entonces miren cómo ellos se contradicen en algunas cosas, porque Apocalipsis 12, después lo estudiaremos a profundidad, tiene el mismo periodo de tiempo pero repetido 2 veces. En Apocalipsis 12:6 se está hablando de un periodo de tiempo que son 3 años y medio, o tiempo y la mitad un tiempo. Ahí habla de 3 años y medio. Y en Apocalipsis un poco más adelante, 12:14, unos versículos más adelante, se menciona el mismo periodo de tiempo en el mismo capítulo. Y es interesante que ellos toman un versículo literal y otro versículo simbólico, estando en el mismo capítulo. Y eso no lo podemos aplicar así, porque sería ir en contra del principio de las Escrituras. Ahora, dice, hermanos, vamos a pasar, dice, un punto en favor de los futuristas es que ellos creen en la profecía, porque los futuristas son los que más toman los párrafos o los textos del espíritu proféticos para aplicarlos, y sienten que tomando un punto de vista futurista ellos hacen que las profecías sean más realistas y que tratan de producir un reavivamiento y una reforma, pero utilizando una manera sensacionalista. Y entonces, de esa manera tratan de despertar a la iglesia, diciendo que la iglesia tiene que despertar porque está dormida. Pero recordemos, hermanos, que el que hace esta obra de reavivamiento no es el ser humano. No es ningún ministro ni ningún pastor, sino que es el Espíritu Santo trabajando en el corazón de cada miembro de la iglesia.
Entonces no es el ser humano el que va a producir el reavivamiento, pero ellos con buena intención tratan de formar un reavivamiento con sensacionalismo para que los hermanos despierten y entonces muchos se asusten. Y de esa manera ellos dicen que las profecías se vuelven más realistas. Este es un motivo noble, pero el método no resulta con el producto deseado. El tratamiento es peor que la enfermedad porque muchos de esos hermanos que han interpretado periodos de tiempo hacia el futuro y que ya que llegó el tiempo y no se cumplió la profecía, pues todos los hermanos que creían en eso, muchos se desaniman y no terminan creyendo ni en una cosa ni en la otra. Ahora vamos a meternos, hermanos, al método historicista, que vuelvo y repito, es el método con los cuales los pioneros comenzaron a aplicar las profecías. Ya lo vimos en el tema anterior. Es el método que la misma Biblia da, porque si analizamos el libro de Daniel y de Apocalipsis van como en una secuencia histórica, cubriendo los periodos de tiempo a través de toda la historia y nos va llevando hasta el final del tiempo, inclusive hasta la segunda venida, hasta el milenio y después del milenio. El método historicista, hermanos, vuelvo y repito, no es de origen humano, ve las profecías hallando su cumplimiento a través del curso de la historia de la humanidad. Y ese fue realmente el propósito por el cual el Señor la dejó ahí, para que la misma historia confirme la profecía. Comenzando en el tiempo en que los profetas la escribieron, los escritores bíblicos estaban profundamente interesados en la manera en que los planes y propósitos de Dios obraban a través de los eventos históricos. Por lo tanto, el Antiguo Testamento presenta un punto de vista religiosamente especializado de la historia de la humanidad, desde la creación de Adán y Eva hasta el tiempo de Esdras, que vivió 400 años antes de Cristo. Vemos que el Antiguo Testamento es prácticamente un relato histórico que cubre desde que el hombre pecó en el Edén, que salió del Edén, y todos esos libros cubren y nos relatan qué ha ido sucediendo a través de la historia en esos 4.000 años. Entonces la profecía llega a veces a mostrar que el camino a seguir desde el punto de vista de Dios es precisamente cómo la historia certifica de que Dios está al control de los eventos. Desde la Reforma Protestante, en la Edad Media, hasta mediados del siglo XIX, el principal método de interpretación de los protestantes fue el historicismo. De los protestantes. Era obvio, por ejemplo, que Martín Lutero era historicista, que utilizó el método bíblico. ¿Quiénes entonces son los herederos de la Reforma Protestante en términos de interpretación profética? O sea, ese periodo de la Edad Media, de los reformadores, fue un movimiento que el Señor levantó y que para poder aplicar correctamente las Sagradas Escrituras y la profecía y apuntar a que el Papa era la bestia, tuvieron que aplicar correctamente la profecía. Después de que pasó ese periodo de tiempo, vino otro movimiento. Ese movimiento es el movimiento adventista, donde heredó, digámoslo así, ese método historicista, y por eso fue que pudieron aplicar correctamente la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Recordemos, hermanos, que ellos se equivocaron fue en el lugar de ubicación, porque ellos creían que el santuario que iba a ser purificado era la tierra, pero los periodos de tiempo estaban bien. La caída, desde la caída del reino del norte y el reino del sur, todo eso fue una historia donde el Señor comenzó a levantar profetas, ¿no es cierto?, para dar mensajes, y esos mensajes se fueron cumpliendo localmente, pero muchos de ellos se han ido cumpliendo. La historia, hermanos, de
de la iglesia primitiva, de la iglesia apostólica, también es narrada por los evangelios y por Hechos de los Apóstoles, y esos libros son historia, hermanos, historia que está ahí para contarnos cómo fue la iglesia en esa época, ¿no es cierto? Así que los primeros 4 libros relatan la historia de los hechos de Jesús, y Hechos de los Apóstoles, que es el 5º libro seguido, relata la iglesia que iba creciendo y el esparcimiento de la iglesia apostólica del cristianismo a través de todo el imperio romano. Por eso, hermanos, estos 5 libros, y no solamente estos 5 libros, sino también las epístolas de Pablo son historia. ¿Acaso no nos habla Dios en la era cristiana como habló a su pueblo en los tiempos del Antiguo Testamento? Pues hermanos, no es un accidente que Apocalipsis fue el último libro del Nuevo Testamento en escribirse, eso lo sabemos, y que Juan, quien escribiese el libro al final del primer siglo, más o menos en el año 96, se cree que alrededor de ese año fue escrito Apocalipsis de la era cristiana. Desde este punto de partida, la historia de la era cristiana fue establecida en símbolos a través de visiones. O sea, interesante porque el libro de Apocalipsis se encarga de cubrir todo ese periodo de tiempo después del año 100, toda la historia de la iglesia cristiana hasta nuestros días, ¿no es cierto? Y fue dado, como dice ahí, en símbolos, de una manera profética. Y de esta manera también se debe interpretar de una manera historicista. De la misma manera como la Biblia está escrita así con historia, pues también para poder interpretar Apocalipsis necesitamos tener un punto de vista historicista. Este método, hermanos, es el más simple y fácil de entender. A una lectura superficial de la profecía se ve un levantamiento y caída de los poderes terrenales, de los imperios. Por ejemplo, en el caso de Daniel, que es totalmente historicista, donde se nos va diciendo la secuencia de los poderes, primero Babilonia, de qué año a qué año, después Medo-Persia, de qué año a qué año, Grecia y Roma, y dónde termina Roma, y después cuándo empieza la Roma papal, etc. Todo esto es historia. Así que solamente con identificar los poderes simbolizados en Daniel, ya nos conduce inevitablemente al enfoque historicista, que ve la profecía cumplirse a través de la historia. Los intérpretes historicistas comienzan con Daniel 2. Por eso Daniel 2, hermanos, cuando la estudiemos, que tal vez ya nos metamos a estudiar Daniel en los próximos temas, nos vamos a dar cuenta que Daniel 2 es una belleza de cómo el Señor colocó ahí todos esos eventos para que nosotros nos diéramos cuenta de cómo se iba a ir cumpliendo la historia hasta que llegara hasta nuestros días. Y en el capítulo 7 de Daniel, donde aparecen detalles adicionales, porque Daniel 7 es una ampliación del cuadro de Daniel 2, y Daniel 8 es una ampliación de Daniel 7, y Daniel 11 es una ampliación de todos los otros capítulos. Nos van a ir dando más visualización de cómo debemos ir entendiendo la profecía. Y bueno, ahí, hermanos, esas son las 3 escuelas, las 3 métodos de interpretación. Hay una cuarta que solamente medio la voy a mencionar, que es el idealismo. Esta escuela de pensamiento mantiene que no debiéramos realizar aplicaciones históricas de las profecías de los libros de Daniel y Apocalipsis. Lo que ellos dicen es que debemos solamente extraer lecciones espirituales de estas historias que se nos relatan. Y esto no es satisfactorio, ni sería aplicable, porque pues imagínense dar solamente aplicaciones, por ejemplo, a Daniel, a Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, etcétera, etcétera, pues realmente no se estaría cumpliendo el propósito de la profecía. Así, hermanos, que en conclusión, podemos decir en ese momento, o sea, de acuerdo a lo que hemos estudiado, es que se están utilizando, donde usted quiera que estudie, escudriñe, 3 métodos principales
de la profecía: el preterismo, el futurismo y el historicismo. Que dentro de nuestra iglesia en este momento adventista se está utilizando el futurismo para crear reavivamientos, para crear sensacionalismo, pero que no es el método que Dios aprueba. Ese no es el método. Dios no necesita, hermanos, de sensacionalismo. Dios dice lo que es real y cuándo se va a cumplir. El mensaje del tercer ángel, dice la hermana Juay, que no necesita de fechas ni de sensacionalismos para que vaya adelante, sino que Dios lo llevará seguramente, porque de la misma manera como se ha cumplido en el pasado la profecía y ya es historia, se cumplirá la profecía que está por ser historia. Así, hermanos, que yo les invito en este momento para que sigan escudriñando, sigan estudiando acerca de esto. Recuerden, hermanos, que de acuerdo a la posición que nosotros tomemos y con la cual tratemos de interpretar la profecía, de esa misma manera llegaremos al punto que el método nos esté señalando. El método que Dios nos ha dado es un método bíblico, no es de origen humano, no es de origen jesuita, no es ni siquiera de origen adventista, está en la misma Biblia, porque Dios sabía que toda esta situación en la cual estamos se iba a presentar, así que todo lo dejó para que el ser humano no sea el que influya, sino que sea la propia Escritura la que nos dé un delineamiento de los eventos finales. Así, hermanos, que el Señor les guarde y les bendiga, es mi deseo. Espero seguir encontrándonos por medio de este canal Faro de Esperanza TV. Esperamos también que se sigan escribiendo y que hagan un seguimiento de los temas que vamos a seguir subiendo, diferentes temas no solamente proféticos. Queremos también aportar y compartir con ustedes temas de salud, temas de agricultura, o sea, temas de campo, todos los temas que en este momento como pueblo de Dios estamos necesitando. Les invito, hermanos, para que terminemos con una oración. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, en este momento por habernos regalado este tiempo para poder pensar y para poder meditar en las cosas sagradas, en las cosas eternas. Ayúdanos, Señor, para que cuando escudriñemos tus sagradas escrituras, el Espíritu Santo sea el que nos impresione, que siempre el método que utilicemos sea el método historicista y que nos ayude, Señor, a mantenernos en una plataforma firme. Perdona nuestros pecados y una bendición especial para las personas que nos han estado viendo por medio de este canal, porque te lo imploramos, no utilizando nuestros méritos humanos, sino los méritos preciosos de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.